Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha estado sonando muy fuerte en los medios, algo que ha generado un revuelo tremendo y que muchos de ustedes nos han estado pidiendo a gritos: el escándalo entre Ander Cell y Kerem Bürsin al descubierto. Así es, vamos a adentrarnos en los rumores, las especulaciones y las supuestas verdades detrás de esta mediática relación que ha cautivado a millones. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las historias de amor que traspasan la pantalla y de los dramas que a veces parecen sacados de una propia serie, entonces quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudas muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia de Ander Cell y Kerem Bürsin es una de esas que se tejen entre cámaras, alfombras rojas y la vorágine de las redes sociales. Ambos actores turcos de renombre internacional se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda Yldz y Serkan Bolat, una pareja cuya química traspasó la ficción para convertirse en uno de los romances más seguidos del mundo del espectáculo. Desde el inicio de la serie, los fans notaron una conexión especial entre ellos, un entendimiento mutuo que iba más allá de la actuación. Los bromances en el set son comunes, pero lo de Hande y Kerem era diferente, se sentía real. Al principio, ambos actores mantuvieron un perfil bajo respecto a su relación fuera de cámaras. Eran profesionales enfocados en su trabajo y, como es natural, deseosos de mantener cierta privacidad. Sin embargo, los rumores no tardaron en aparecer. Las revistas del corazón turcas, siempre al acecho de cualquier detalle jugoso, empezaron a especular sobre un posible romance. Cada aparición pública juntos, cada comentario en redes sociales, cada gesto cómplice era analizado al detalle. Los fans se dividieron entre los que deseaban que su amor fuera real y los que preferían mantener la ilusión de la ficción intacta. Lo que sí es innegable es la fuerte amistad que cultivaron durante las grabaciones. Se les veía compartir risas, apoyarse mutuamente en entrevistas y, en general, disfrutar de la compañía del otro. Esta cercanía, sin duda, alimentó aún más las esperanzas de sus seguidores. Y fue precisamente esta intensidad en su relación en pantalla lo que hizo que la vida real de ambos se volviera objeto de deseo para el público y la prensa. Los meses pasaron y la relación entre Hande y Kerem se hizo cada vez más pública, al menos de forma tácita. Empezaron a ser vistos juntos fuera del set, en citas casuales, vacaciones e incluso en eventos familiares. Aunque nunca hubo una confirmación oficial explícita en un primer momento, las evidencias hablaban por sí solas. Sus seguidores celebraron este coming out informal, sintiéndose parte de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Pero como en toda historia de fama, el brillo de la relación también atrajo sombras. El escrutinio público se intensificó, y cada pequeña acción o inacción se convertía en tema de debate. Los medios empezaron a publicar especulaciones sobre la naturaleza de su relación, a veces exagerando o tergiversando los hechos. Y es aquí donde comienzan los supuestos escándalos o, al menos, los momentos de tensión que han mantenido viva la llama de la controversia. Uno de los puntos álgidos llegó con los rumores de una supuesta ruptura. La prensa sensacionalista turca y posteriormente la internacional se hizo eco de supuestas diferencias irreconciliables entre Hande y Kerem. Se hablaba de celos, de proyectos profesionales que los distanciaban y, en general, de una crisis que pondría fin a su idílico romance. Estas noticias, a menudo sin fuentes claras o basadas en rumores de terceros, causaron gran revuelo entre los fans, quienes temían por el futuro de la pareja. Lo interesante de estas situaciones es cómo la información, o desinformación, se propaga rápidamente. Un tuit ambiguo, una foto sin contexto, una entrevista mal interpretada, todo podía ser magnificado hasta convertirse en un titular impactante. Y Hande y Kerem, acostumbrados a un cierto nivel de exposición, se encontraron una vez más en el ojo del huracán. La presión de tener que aclarar o desmentir constantemente cada rumor debe ser abrumadora. Sin embargo, a pesar de los altibajos mediáticos, la pareja parecía tener una forma de navegar estas aguas turbulentas. A menudo, la mejor respuesta era el silencio, o una sutil muestra de unidad que desmentía los rumores más descabellados. Y así, con el tiempo, la intensidad de estos supuestos escándalos parecía disminuir, dejando paso a una nueva etapa en su relación, o quizás, a una fase de mayor cautela ante la exposición pública. Otro aspecto
Generó mucha conversación fue la reacción de sus familias y amigos cercanos. ¿Apoyaban la relación? ¿Tenían alguna influencia en sus decisiones? En el mundo del espectáculo, estas conexiones personales suelen ser muy observadas, y cualquier indicio de discordia o aprobación se convierte en noticia. Las redes sociales de nuevo se convirtieron en un campo de batalla para los fans, quienes analizaban cada me gusta o comentario de los allegados a Hande y Kerem. A veces, lo que parece un escándalo para el público para las personas involucradas es simplemente parte de la dinámica de una relación real, con sus altibajos, sus diferencias de opinión y sus momentos de reconciliación. La diferencia radica en que sus vidas están bajo el microscopio constante. Lo que para nosotros podría ser una discusión amistosa, para ellos podría ser interpretado como una crisis mayúscula. Y hablando de escándalos, es importante recordar que la línea entre la vida pública y la privada de los famosos es a menudo borrosa. Hande y Kerem, al ser figuras tan queridas y admiradas, tienen una responsabilidad, implícita o explícita, de manejar su imagen pública. Los medios, por su parte, tienen un apetito insaciable por la información, y a veces, la línea entre el periodismo de investigación y la especulación malintencionada se desdibuja. Recientemente hemos visto una especie de pausa en la relación de Hande y Kerem, al menos en cuanto a apariciones públicas conjuntas. Esto ha dado pie a una nueva oleada de rumores y especulaciones. ¿Han tomado caminos separados? ¿Están simplemente dando un respiro a su relación para enfocarse en sus carreras? Las preguntas vuelan y las respuestas, hasta ahora, son escasas. Es importante destacar que a pesar de todos los rumores y las supuestas tensiones, Hande Erçel y Kerem Bürsin han mantenido una profesionalidad admirable en sus carreras. Han seguido trabajando en proyectos individuales, demostrando su talento y su dedicación a la actuación. Y es precisamente esta fortaleza individual la que quizás les ha permitido sortear los momentos más difíciles de la exposición mediática. Hemos sido testigos de cómo los fans han reaccionado de diversas maneras a las noticias. Algunos decepcionados ante la idea de una posible separación, otros comprensivos ante la necesidad de privacidad, y unos cuantos, siempre fieles, esperando que la pareja supere cualquier obstáculo. Esta montaña rusa emocional es, en sí misma, parte del fenómeno Hande y Kerem. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un torbellino de emociones, tanto para ellos como para su audiencia. Ha estado marcada por momentos de alegría y conexión evidente, pero también por la constante presión de los medios y las especulaciones del público. El escándalo, si es que podemos llamarlo así, radica más en la intensidad con la que se vive y se narra su vida privada que en actos concretos de controversia. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro? Es imposible predecirlo con certeza. Lo único que sabemos es que Hande y Kerem son dos artistas talentosos y complejos, con vidas propias que van más allá de lo que vemos en pantalla o en las noticias. Les deseamos lo mejor, tanto en sus carreras como en sus vidas personales, y esperamos que, sea cual sea el camino que tomen, lo hagan con felicidad y bienestar. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el supuesto escándalo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y la intensidad mediática que ha rodeado a esta popular pareja. Hemos visto cómo la línea entre la ficción y la realidad se difumina cuando el carisma de los actores conquista a millones de fans. Y hemos constatado una vez más que la vida de las celebridades es un libro abierto, a menudo interpretado y reescrito por la prensa y el público. En resumen, lo que parecía un idílico romance ha estado salpicado por rumores de rupturas, celos y presiones mediáticas, aunque los protagonistas han intentado mantener un perfil bajo y profesional. La verdad absoluta sobre los detalles íntimos de su relación, como suele ocurrir, pertenece solo a ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este tema. ¿Han seguido de cerca la relación de Hande y Kerem? ¿Qué opinan de la presión mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.